Dios se los bendiga a cada uno donde quiera que se encuentren. Estamos aquí de nuevo hablando la palabra de Dios, a inquietarlos nuevamente con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a darle gracias a Dios por todo lo bueno que Dios es, lo que está haciendo y lo que seguirá haciendo en cada uno de nosotros. Recibo un cordial saludo y conéctese con el Creador, conéctese con la palabra. Saludos, familia, amistades, pueblo de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo. Dios los bendiga a cada uno. Gracias te damos, Señor, en esta noche, Padre eterno, dándote la gloria, la alabanza, adoración, Padre celestial, que solo tú eres digno, Señor, de recibirla. Tú eres digno, Señor, de la honra y de todo lo que nosotros podamos, Señor, escasamente darte, Padre celestial, servirte, Dios santo, en la obra maravillosa que tú has hecho por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay agradecimiento, Señor, en nuestros corazones, en nuestra alma, Padre eterno, porque tú nos sacaste, Señor, de lo más vil, de lo despreciado, Señor, donde andábamos perdidos en los vicios, en los pecados, en las perversiones, Padre eterno. Y te plació por medio de nuestro Señor Jesucristo sacarlos de ese lodo cenagoso, Padre celestial, para servirte en esta obra. Bendice, Señor, a cada uno, Señor. Todo aquel que se conectará, bendícelo de una forma especial, en la cual, Señor, abre el entendimiento, Señor, para que la palabra y el Evangelio, esta palabra viva, Señor, haya cabida en cada uno de aquellos oyentes, Padre celestial, y puedan ser, Señor, edificados, Señor, conducidos, Padre eterno, al arrepentimiento y al convertimiento, Padre eterno. Bendícelos, bendícelos de una forma poderosa, oh Dios santo, abriendo esos corazones, esas mentes entenebrecidas, Señor, que están sirviendo sus miembros, Padre, a las tinieblas, Dios santo. Tú tienes el poder, Señor, tú tienes todo, Padre, todo es posible para ti, oh Dios santo. Así como has cambiado, has regenerado a muchos, Señor, así también aquellos que no han llegado a los pies de nuestro Señor Jesucristo, tú lo puedes hacer, Señor, por medio del poder del Espíritu Santo, que es el que convence al mundo de pecado. Señor, gracias por mi familia, gracias por mis hijos, mis hijas, mis nietos y toda mi parentela, Padre celestial, por la familia de la fe, por las amistades y por todo, Padre celestial. A ti te doy la honra y la gloria, Señor. Toma el control, Padre eterno, y que sea el Espíritu Santo fluyendo, Señor, con poder y gloria hacia todos esos corazones que escucharán tu palabra, Señor. Que salga palabra de vida, de exhortación, de edificación, Señor, para todo aquel que escuche y lo ponga por obra. Toma el control y seas tú, Señor, hablándolo nuevamente. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, pues hoy Dios los va a enseñar su palabra. Es palabra de Dios. Debemos de entender. Mire, sé que para algunos se los hace difícil entender. ¿Por qué? Porque no tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. O sea que no contemplamos a Dios en todo nuestro quehacer diario, en todas nuestras labores. No lo tomamos en cuenta. Y por eso se los hace difícil entender las cosas espirituales de Dios. Las cosas espirituales de Dios. Pero ahora es tu noche. Ahora puedes salir tú donde estés a la distancia, allá en Chile, o estés en Asia, Europa, donde estés, tú puedes recibir a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la razón de anunciar el Evangelio. El tema es advertencia a los que se creen ser algo y no son nada. Advertencia a los que se creen ser algo y no son nada. Ese es el tema. Y vamos a trabajar ahí en Gálatas 6, versículo 1 al
5. Y la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Y dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu y mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. La palabra clarita, clarita. Es clara la palabra. Por eso que el tema es advertencia a los que se creen ser algo y no son nada. No son nada. Dios no puede ser burlado. No engañéis. No los engañemos. Dios no puede ser engañado. Dios sabe lo que hay en lo más profundo de nuestras entrañas. Dios sabe qué es lo que hay, qué es lo que tenemos, cuáles son nuestras intenciones, nuestros pensamientos. Por esa razón no puede ser engañado. No puede ser engañado. Y vamos a ver el primer punto, que es del versículo 1. Y dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu y mansedumbre, considerándote a ti mismo. No seas que tú también seas tentado. Inicia el Espíritu Santo con la palabra que hermanos. O sea, le está hablando al pueblo de Dios. Le está hablando a su iglesia. Y así también a todo aquel que está escuchando. Porque la palabra es para todos también. Pero hay cosas específicas que es para la iglesia y donde todos aprendemos. Entonces la palabra es para los que dicen o decimos ser creyentes, que decimos ser hijos de Dios. A ellos va directamente esta palabra. ¿Y quiénes son los hermanos? Los creyentes, todo aquel que ha recibido a nuestro Señor Jesucristo. El pueblo, la iglesia de Jesucristo. A ellos les está hablando. Y dice, punto número 2. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Vea, aquí está hablando, se refiere específicamente a un tipo de persona. ¿Cuál persona? Aquella que está en pecado. Aquella que está viviendo con una doble moral. En iglesia es santito, pero fuera de la iglesia, allá en lo oculto, en lo secreto, donde él camina en esos senderos de las tinieblas, del pecado, lleva otra vida, pero llega un momento que es descubierto, sale a la luz, ¿el qué? El pecado. Entonces es sorprendido, es descubierto, es hallado, salió a la luz ese pecado. Por eso dice, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, falta significa pecado. Toda transgresión de la ley o de la Biblia, de la palabra de Dios, es pecado. En unas dice delitos, falta, transgresiones, violar la palabra de Dios, o sea, desobedecer la palabra de Dios y vivir según mis pensamientos. Entonces esta persona ha pecado y se descubrió el pecado. Entonces, ¿qué hay que hacer con ese tipo de persona cuando cae en pecado? Porque no hay hombre que no peque. No hay ser humano que no peque. Pero la gracia no ha sido para pecar. Pero la imperfección que hay en nosotros, pues un descuido y viene el pecado. Un descuido y viene el pecado. Entonces, esta persona fue descubierta en el pecado. Ahora, ¿cómo hay que restaurarlo? Por eso que es una advertencia para aquellos que creen, vea, para aquellos que creen ser algo y no son nada. Punto número 3. Vosotros que sois espirituales, ve, aquí menciona a otro tipo de creyente. Es
Dice, vosotros que sois espirituales. ¿Quiénes son los espirituales? Son aquellos que viven bajo la iluminación de ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿Bajo la iluminación de qué? De la palabra. ¿Bajo la iluminación de qué? De la revelación de nuestro Señor Jesucristo. O sea que estos son aquellos que obedecen la palabra de Dios y viven conforme a la palabra de Dios. Ese es un ser, es un creyente espiritual que está siendo regenerado, es obediente. Y vea cómo dice la palabra. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, debemos de caminar o permitir que el Espíritu Santo nos guíe. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios, por medio de la Biblia. Ahí están todos los mandamientos, para que nosotros podamos vivir conforme a lo que nuestro Señor Jesucristo quiere que vivamos, ya que Él nos dio el ejemplo, el perfecto ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, cuando visitó este mundo. Y Él los ha dejado muy claro. Un buen ejemplo, un excelente, un perfecto ejemplo que nos ha dejado Jesucristo. Porque ahora nosotros, como Él triunfó como hombre, así nosotros también podemos tener victoria sobre el pecado. Todo y cuando obedezcamos la palabra de Dios. Por eso habla, vosotros que sois espirituales, aquellos que son espirituales, son todos aquellos que han recibido a nuestro Señor Jesucristo y viven conforme a la palabra de Dios, dejándose guiar por el Espíritu Santo. Punto número 4. Ya vimos que son dos tipos de personas. El que cometió el pecado y es descubierto. Ahora hay que restaurarlo. Y menciona ustedes que son espirituales. Aquellos que son espirituales, aquellos que son obedientes, los que están bajo la dirección del Espíritu Santo. 4. Dice restaurarle con espíritu y mansedumbre. Entonces da un mandamiento, da un imperativo. Mire, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Así como da el mandamiento, da el cómo. ¿En qué condición debe estar el que va a restaurar a aquella persona que está en pecado? Y restaurar es reparar, ajustar, volverlo al estado anterior de santidad, para que él pueda levantarse y seguir. Porque dice las Escrituras que abogado tenemos que intercede ante el Padre, ante Dios, nuestro Señor Jesucristo. Si pecó, pues tiene que buscar a nuestro Señor Jesucristo, confesarle el pecado. Y Él es justo, completo y compasivo. ¿Para qué? Para perdonar el pecado y seguir caminando en esta obra celestial. Y es así que tiene que volver al estado antes de pecar. Entonces, pero hay responsabilidad de aquellos que son espirituales. O sea, el que no ha pecado, el que está bajo la guía del Espíritu Santo. Pero debe tener un espíritu de ¿qué? De mansedumbre. De mansedumbre. Y aquí donde está la clave, donde está el éxito. Que nosotros debemos de entender qué es mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Para aplicarlo cuando se vaya a ¿qué? A restaurar a esa persona caída. Mire, le voy a ilustrar algo. En la vida militar, cuando un soldado cae herido, otros lo levantan. Hay un enfermero que lo asiste para, según la gravedad, ser evacuado del campo de batalla. Eso es lo que hace un soldado terrenal. Ahora Dios nos está enseñando qué es lo que debemos hacer nosotros como creyentes cuando alguien peca y es descubierto. Lo está enseñando. Y vea que hay una gran diferencia. Cómo Dios le enseña a uno
cómo restaurar a alguien que fue descubierto en el pecado. Y esa ilustración de los soldados, un soldado no va a matar a otro soldado. Un soldado no va a destruir al soldado que fue herido, sino que lo asiste para evacuarlo. Para evacuarlo. Entonces, mansedumbre. La mansedumbre tiene que ver con la obediencia. Tiene que ver con la humildad. Tiene que ver que debemos respetar al superior. ¿Quién es el superior? Hay pastor, hay líderes en los cuales ellos los están moldeando, los están discipulando. Y nosotros, como debemos de tener un espíritu de mansedumbre, ser fáciles de ser moldeados. Porque es el carácter de Jesucristo que está siendo formado en cada uno de nosotros. Debemos de ser dóciles. Mansedumbre, manso. Vea, una ilustración sobre manso. Usted conoce los caballos, lo que es bestia en general. Cuando no le han puesto un lazo, son silvestres, salvajes, chúcaros, como buen salvadoreño. No se dejan acercar. Entonces, pero cuando ya se le pone el lazo y se amansa, mire, ese caballo se hace dócil. Y se pone la pita o lazo y ahí viene el caballo obedeciendo. Lo contrario de manso es chúcaro, es perverso. Ahora nosotros, como espirituales, como dice la Escritura, que los espirituales restauren al que fue descubierto en el pecado, debemos de tener, mire, ser pasibles, pacíficos, con amor, con dulzura, para restaurar a ese hermano que ha caído en el pecado. Pero ¿qué sucede? Mire, le ilustré que un soldado asiste a otro soldado. Pero lastimosamente, en el pueblo cristiano, en lugar de restaurarlo como dice la palabra, lo que hacemos es destruirlo. Lo que hacemos es refundirlo más. Destruirlo, desaparecerlo. Y ese es el mal que estamos padeciendo. Pero ahora Dios nos está hablando, nos está aclarando cómo debemos de ver al que cae en pecado para restaurarlo. Entonces debemos de tener ese espíritu manso, ser obediente, el amor, la misericordia, la compasión. Esa es la persona que es mansa, que aunque le agredan, ella no responde con agresión. Dice que hay que pagar el mal con el bien. Y dice la Escritura. Entonces nosotros tenemos que reflexionar lo que la palabra nos dice. ¿Para qué? Para ponerla por obra, para aplicarla en nuestra vida y hacer las cosas como Dios dice, no como yo pienso, con mi orgullo, con mi egoísmo, no. Entonces hay que restaurarlo. Ese hombre caído, ese hombre que está en pecado, hay que restaurarlo. ¿Con espíritu de qué? De mansedumbre. De mansedumbre. Vamos a ir avanzando. Vea que mansedumbre, manso, es fruto del Espíritu Santo. Usted lo puede encontrar allí en Gálatas 5:23, allí lo puede encontrar. Es un fruto que lo da el Espíritu Santo. Por eso, los que son espirituales son todos aquellos que han recibido a nuestro Señor Jesucristo, viven conforme a la palabra, viven en santidad y tienen ese fruto que es mansedumbre. No es de nosotros, no, es el Espíritu Santo que nos produce, que lo produce en nosotros. No es nuestra capacidad. 5, dice, considerándote a ti mismo. Vea, ya hablamos del que cayó en pecado, fue descubierto. Ya hablamos del creyente que va a restaurar al que está en pecado, ayudarle con esa carga. Ya son dos personas. Pero aquí el mensaje es dirigido. Por eso el tema es
advertencia de todo aquel que se cree ser algo y no es nada. Y no es nada. Ese es el énfasis de este mensaje. De este mensaje. Considerándote a ti mismo. ¿A quién le habla? Al que es espiritual. No sea que tú también seas tentado. Mire, considerarse a uno mismo es tomarse en cuenta, examinarse, verse uno. ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? Para ir a restaurar a otro creyente. Entonces tenemos que verlos a nosotros mismos. ¿Cómo estoy con Cristo? ¿Cómo estoy con Dios? ¿Estoy viviendo en santidad? ¿Obedezco a mis pastores? ¿Obedezco a mis líderes? ¿Cómo estoy? ¿Amo a mis hijos? ¿Amo a mi esposa? ¿Cómo estoy? Tengo que verme a mí mismo. ¿Cómo estoy? Por eso dice, considerándote a ti mismo primero, y no hablar y destruir al que ha caído en pecado. Porque dice que no sea, que seas tentado. Mire, la tentación es para todos. Y el ejemplo más claro, mire, si nuestro Señor Jesucristo fue tentado, dígame, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Pero hay de aquel que le hace caso a la tentación, que se deja seducir por esa tentación. Entonces, debemos de reflexionar que nosotros, así como el compañero de milicia que ha caído en pecado, el día de mañana podemos estar en ese lugar. Eso es lo que nos está enseñando. Por eso es que la advertencia es para todos aquellos que creen ser algo y no son nada. Y no son nada. Dice 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire, las escrituras son maravillosas. Los aclaran bien cómo debemos de caminar. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Sí, fíjense cómo dice la escritura. El que piensa, mire, el que piensa estar firme. No dice que está firme. No, el que piensa. Es la mente. Porque ningún hombre, por sus propias fuerzas, va a poder resistir contra el pecado. Sino es por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Por esa sangre preciosa que limpia los pecados de ayer, los de hoy y los de mañana. Ese es el poder de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. No es para andarla poniendo encima de los vehículos, cubrir que la casa, que la usamos mal. Muchos cristianos la usamos mal. No, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo solo es para borrar, ¿ver? Para limpiar, para purificar. ¿Qué? Del pecado a cada hombre o mujer que se humilla ante nuestro Señor Jesucristo. Para eso es la sangre de Jesucristo. Para eso. Entonces el que piensa estar firme, mire que no caiga. Sea humilde, sea manso. El orgullo lo va a llevar más rápido ¿a qué? A caer. Recuerde que el padre del orgullo es Satanás. Es Satanás. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Debemos de tomarlos en cuenta nosotros. Y aquí debe de ir perfilándose a qué. Que nosotros no debemos de compararlos o creerlos que somos mejor que el que ha pecado. No. ¿Por qué? Porque el día de mañana podemos estar allí en ese mismo lugar que el hermano está en ese pecado. Por esa razón los habla el Espíritu Santo. Y los advierte. ¿Verdad? Advierte a los que creemos ser algo y no somos nada. Ante Dios. Ante Dios. ¿Verdad? Ante Dios. Punto número 6. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Mire, vea cómo dice, sobrellevar. O sea, sobrellevar significa que usted lleva una carga y sobre su carga usted le va a ayudar ¿a quién? Al que ha caído en pecado. El que ha caído en pecado. Entonces, tenemos que apoyarlo. ¿Para qué? Para que se levante, para restaurarlo. Para que él
sienta apoyo de qué, de ese cuerpo, de esa iglesia, de esa congregación, y no lo sigamos pisoteando, porque estamos haciendo entonces lo contrario a lo que Dios ordena que hagamos. Que restauremos con un espíritu de qué, de mansedumbre, de amor, de dulzura, de aliento a esa persona que ha caído. Como vuelvo a repetir, el soldado terrenal, cuando cae un soldado herido, lo asiste. ¿Dónde lo hirieron? Vamos, le aplicamos allí con los medios de los accesorios, ¿verdad?, que anda el enfermero, y se le da esa asistencia, mire, con amor, con amor. No creyendo que cayó ¿verdad?, porque es, como dicen uno, infeliz, es un dejado. No, en lugar de estar haciendo esas maquinaciones que el diablo manda, tenemos que decir, oh, animarlo, no es nada esta herida, levántate papá, vamos arriba, sigamos. Mire, y ahí va. Y lo mismo tenemos que hacer cuando alguien cae en pecado. Levántate, levántate. Dios lo ha enseñado. El rey David cayó en pecado, pero él no se quedó allí. Él se arrepintió. Se arrepintió. ¿Qué tal en esta época agarramos al rey David, lo matamos, lo apedreamos? Por eso que hoy les está hablando. Advierte. La advertencia es a todos aquellos que creen ser algo y no son nada. No son nada. No son nada. Entonces, tenemos que sobrellevar esa carga, ayudando a los demás, a los compañeros de milicia, para levantarlo y salga de eso, y a una vez restaurado, mire, gloria a Dios, y comienza. Porque esto así es. Dice que si el justo cayere 7 veces, no lo va a dejar tirado. Dios no va a dejar tirado a nadie. Pero el pueblo de Dios estamos padeciendo de eso, padeciendo de esa situación, que en lugar de darle la mano al hermano, mire, le ponemos el pie en la frente y, ¿mire?, pidiendo auxilio, y nosotros tenemos que socorrerlo. ¿Con qué? Con la palabra. Por eso dice, los que son espirituales son aquellos que andan conforme a la palabra, conforme a lo que está escrito en la Biblia. Y eso es lo que los está mandando Dios, para restaurar a aquel que fue descubierto en su pecado. En su pecado. Y dice, mire, y cumplida así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? ¿Cuál es la ley de Cristo? Mire, es amar a quién, al prójimo. Esa es la ley de Cristo. Amar a quién, al prójimo. Dice que si nosotros hacemos muchas obras y no las hace con amor, de nada sirve. De nada sirve. Entonces todo lo que hagamos nosotros, no sea para vanagloria, no sea por orgullo, por egoísmo, no. No. Es para que Jesucristo sea glorificado. Para eso es. Y tenemos que hacerlo con amor. Con amor. Entonces, miren, y cumplir así la ley de Cristo. Sobrellevar las cargas de los otros. Y si llevamos las obras de las cargas de los otros compañeros de milicia, lo que es la congregación, entonces estamos cumpliendo, ¿ven?, la ley de Jesucristo, que es amar ¿a quién? Al prójimo. Al prójimo. Dice, mire, Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Gálatas 5:14 dice, mire, en la misma, estamos viendo ahí en 6, Gálatas 6, versículo 1, versículo 5. Y en la misma carta, mire, en el capítulo 5, versículo 14, dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire, si nosotros
No, para vergüenza le digo que yo me cuestiono con referente al amor que Dios quiere que nosotros salga ese amor. Y el amor no es de sentimiento, oiga bien, no, es de acción. Es de acción el amor. Es de hacer, es de dar. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo, por amor, murió en la cruz del Calvario. Se dio, se entregó, se despojó siendo Dios. Mire, para venir acá a esta tierra, a morir en la cruz del Calvario por cada uno de aquellos que se arrepientan, que reciban a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de su vida. Por esa razón, por el amor. Mire, Dios dice: de tal manera amó Dios al mundo. Mire qué manera más especial que Dios amó al mundo, entregando a su Hijo. Ahora nosotros tenemos que dar ese paso. Y ya el que dio el paso de recibir a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que cumplir la ley de Jesucristo, es el amor. ¿Habrá amor? Hagámoslo esa pregunta. ¿Estamos cumpliendo la ley de Cristo? ¿Qué es el amor? Pero respóndela a usted, no le aplique a otro. Es usted, es él, ella, yo. Tenemos que ver si estamos cumpliendo la ley de Cristo, que es el amor. Recuerde que son 2 mandamientos: amar a Dios con todo nuestro ser y amar al prójimo como a ti mismo. Y de eso está hablando. Si nosotros vamos a sobrellevar la carga de otro hermano porque cayó en pecado, en este caso específico, pues nosotros con amor, espíritu de mansedumbre, con amor, con compasión, animarlo, levantarlo. Usted no ha muerto en la cruz del Calvario. Yo no he muerto en la cruz del Calvario. Es Jesucristo que derramó su sangre preciosa para que todo aquel sea lavado, purificado, limpiado de sus pecados. Es Jesucristo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Condenarlo. 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 Punto número 7. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Mire, hay un engaño. Hay un engaño. Muchos. Por eso que la advertencia es para aquellos religiosos que creen que no pecan, que creen que por los movimientos y todo eso son más espirituales, que solo a ellos les habla Dios y cosas así. Y usted lo va a ver, no hay nada nuevo. Eso siempre ha venido. El engaño, la mentira. Pero dice que irán engañando este tipo de personas y serán engañados ellos mismos. Van engañando a otros. ¿Ya? Aquellos que no escudriñan las escrituras, aquellos que no viven conforme a la palabra. Los van a engañar, los van a arrastrar. Los van a arrastrar. Y estoy hablando dentro de las mismas congregaciones, no es del mundo, no. Mire, es una zona de batalla en las iglesias. De donde va todo cristiano, es de la congregación. No lo sacó uno del mundo, no. Fue el conflicto dentro de las iglesias. ¿Ya? Por eso que si nosotros obedecemos la palabra de Dios, sabemos lo que viene. Dios ya los planteó, mire, el futuro. Entonces nosotros tenemos que tener esa visión por medio de ¿qué? De la palabra. Y ya no se admira. Cuando sucede algo, no se admira. Vea, hoy Dios los está diciendo, mire, tenés que, cuando alguien caiga en pecado, que sea descubierto, tú tienes que con un espíritu de mansedumbre, con amor, con compasión, con misericordia, tú vas a ir a restaurarlo. Mire, es lo que dice Dios, eso es lo que ordena Dios. Ahora, ¿qué es lo que el diablo manda? ¿Mire? Es otra cosa. Es otra cosa. Porque recuerde que la lucha no es contra carne y sangre, no es entre seres humanos. Pero lastimosamente, como no escudriñamos la escritura, no hemos decidido seguir a Jesucristo, pues hacemos eso, a pelear uno con otro. En lugar de orar y pedirle a Dios para que le ayude a él y me ayude a mí, para no caer en el mismo lugar. En el mismo lugar. Entonces, el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Quién más conoce al ser humano?
Pues ¿quién lo creó? ¿Quién lo creó? Dios. Él conoce todo. Así como las industrias que hacen carros, que construyen carros, ¿quién los conoce? Ellos. Ellos. ¿Cuánto más Dios, que conoce a cada uno de nosotros? Mire, Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A cada uno. Porque esto es individual, esto es personal con Dios. No es colectivo. No es colectivo. Entonces, ¿qué significa este versículo? 12:3. Dice la gracia. Mire, ¿la gracia qué es? Es un regalo inmerecido de Dios. Dios nos ha dado ese regalo, el don de la fe. Mire, pero por tal favor que Dios nos ha hecho, por tal amor que Dios ha depositado en su Hijo, y su Hijo en nosotros tenemos que pensar con sano juicio, lo cual los conducirá ¿a qué? A la humildad. ¿Los conducirá a qué? A la mansedumbre. ¿Los conducirá a qué? A amor, a amar al prójimo. Si hacemos un sano juicio. Por eso dice, piense con cordura. Mire. Dios quiere que nosotros, como iglesia, como cuerpo, somos muchos miembros, pero el cuerpo es uno. Si uno llora, todos se lloran, todos se duelen. Si uno está en victoria, todos estamos en victoria. Ese es el cuerpo de Cristo, esa es la iglesia de Cristo. Y eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo. Por eso la advertencia es, si alguno cree ser algo no siendo nada. ¿Sí? Porque Dios es el que conoce todo. Entonces no debemos de tener un mayor concepto del que debemos de tener conforme a las Escrituras. ¿Bien? Conforme a las Escrituras. Y es así que recibimos ese favor inmerecido, que Dios nos perdona, nos limpia, nos purifica. ¿Qué? Los pecados. Los pecados. Y si nosotros pensamos con sano juicio, ¿mire?, sobre aquella persona que está en pecado, lo va a conducir ¿a qué? A la humildad, al amor, a la mansedumbre, compasión, misericordia, piedad. Si nosotros pensamos humildemente, si nosotros dejamos el orgullo, el egoísmo, y no creerse más que el que está en el pecado. Porque el que está, si uno se compara, ¿quién es mejor con el que está en pecado? Y no se considera a él mismo que el día de mañana va a estar en ese lugar y peor. ¿Y por qué? Porque Dios ya habló, ya Dios ya lo dejó escrito para que nosotros obedezcamos a eso. No es solo para escucharlo y hacerlo los sordos, desentendidos, olvidados. No. Entonces debemos de ser humildes para actuar nosotros en esas situaciones. 1 Corintios 8:2 dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Mire, hay muchos misterios. Usted no es competente por su capacidad. No, es el mismo Dios Todopoderoso por medio del Espíritu Santo que nos va haciendo competentes. No, dice en la viña, en Juan 15, usted va a encontrar que dice, fuera de mí, nada podés hacer. O sea, todo lo hace Dios. Nosotros somos vasos que estamos siendo llenados, cada momento según su entrega. Nosotros no podemos hacer nada. Es nuestro Señor Jesucristo el que está operando todo lo que hacemos. Porque Él da el querer como el hacer. Él da el querer como el hacer. Entonces,
Dice, si alguno se imagina, vea, se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Quiere ser sabio, hágase ignorante. Y así es. Uno entre más lee la palabra, más ignorante. Más ignorante porque Dios le va presentando ciertas revelaciones, dice uno, y tanto que pasaba aquí leyendo esta palabra, estudiando, y no le entendí. Pero Dios es claro para que nosotros, mire, que muera el orgullo, que muera el egoísmo de creerse superior a los demás, mejor a los demás. No, ¿cómo vamos a estar comparándolo con alguien que ha caído en pecado? Es un grave error de todo creyente que hace eso. Porque Dios es claro en su palabra. Mire, 2 Corintios 3, 4, 6 dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Mire, es el Dios mismo que los hace competentes. Aquel sembró, aquel regó, pero ¿quién da el crecimiento? ¿Quién lo da? Dios mismo. Dios es el que da el crecimiento a todos sus hijos. Pero a veces los creemos. Mire, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, todavía le advirtió Jehová y les dijo, miren, cuando ustedes tengan riquezas, tengan ganado, tengan frutos, que haya abundancia, mire, que haya prosperidad, no se les mete en la cabeza que es por su poder o por su fuerza que han tenido todo eso, esos logros, esos triunfos. Les advirtió Jehová, porque es el poder de nuestro Señor que opera en todo sobre los hijos de Él. Y así hoy, mucha gente se jacta, dice, oh, yo tengo riquezas, oh, yo soy sabio, sabiduría, yo tengo posición, yo tengo poder, y se jacta. Todo aquel que hace eso, el día de mañana, va a estar como aquel que está caído en pecado. ¿Por qué? Porque está en contra de la palabra de Dios. Dios lo está diciendo. ¿Cómo debemos de actuar? Como en este caso. Que dejemos el orgullo, el egoísmo, el odio. Y perdonemos al hombre aquel que ha caído en pecado. Que lo levantemos, lo restauremos con espíritu y mansedumbre, con amor. Y los acerquemos a Él. Eso es lo que quiere Dios. Entonces la competencia viene del Dios mismo. Es Dios que nos hace competentes ¿qué? A este nuevo pacto. Donde esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo fue derramada en el madero. En el madero. Entonces no, mi competencia no es por mi habilidad. Mire, el Espíritu Santo por medio de Pablo hablaba. Un hombre, ese era un hombre preparado. Según se puede, en la descripción que hace la Escritura, ese hombre pues sabía de leyes, ese hombre sabía de cosas militares, era en la ley de Moisés, un hombre, mire, todo, o sea, ese hombre intelectualmente estaba bien, pero cuando viene y tiene ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, mire, Él dice, todo eso lo dejo por basura. ¿Por qué? Por conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la misión que tenemos, todo creyente, es conocer a nuestro Señor Jesucristo. Uno, anunciar el Evangelio. Otro, el carácter de Jesucristo formado en nosotros. Y es conocer a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? Esa es, mire, la vida del creyente. Y Pablo decía eso. Pero algunos se jactan porque tienen un diploma aquí, tienen otro diploma allá. Mire, el orgullo. Mira a los demás hacia abajo. Y cuando suceden estas cosas, mire, dicen, no, yo cómo voy a caer en ese pecado. Sería aquí, se hacen, pues, ¿verdad?
opiniones erradas. No seas sabio en tu propia opinión. No debemos de ser sabios en nuestra propia opinión. Entonces Dios quiere que restauremos al que ha caído en pecado. Con amor, con mansedumbre, con cariño, con dulzura. No con esa arrogancia de yo soy mejor que él. Yo no voy a caer en ese pecado. Tenga cuidado. Tengamos cuidado conforme a lo que Dios ordena. Vamos a ir concluyendo. Advertencia a todos aquellos que dicen ser algo y no son nada. Dios es el que conoce el corazón. Dios es el que conoce el corazón. Punto número 8. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí y no de otro. Mira, ¿qué está diciendo? La palabra. Cada uno su obra. A prueba. Usted sabe que los metales preciosos son probados ¿por qué? Por fuego. Para sacar un buen oro. El oro de todo ese escombro o plata es pasado por fuego. Lo prueban. Lo prueban. Y si es oro, cuando ya está oro fino, lo prueban ¿cómo? Lo vuelven a meter y de ahí no desaparece, ¿no? ¿Por qué? Porque es oro. Porque es oro puro, refinado. Y entonces hoy dice que nuestra obra, que la sometamos a prueba. Y no la comparemos con la obra de otro. Pero mire, a veces y la gente entre nosotros, los cristianos, así, bien altaneros, altivez, soberbia, sobre los demás. Sobre los demás. Pero hoy Dios lo está hablando a cada uno para que dejemos a soberbia, esa altivez, ese orgullo, que los va a llevar directo al infierno. Es el camino que los lleva. Porque no crecen espiritualmente. No crecen. Entonces, mire, dice en Mateo 7:3-5. Mateo 7:3-5. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Una pregunta. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Ven? Considerándose a sí mismo. Nosotros tenemos que considerarlos a nosotros mismos. Todos llevamos una viga. Todos, oiga bien, sea cualquier título que le den, todos llevamos esa viga. Y esa viga la vamos a cargar hasta que los alcance la muerte. O viene Jesucristo por su iglesia. Pero esa viga siempre la llevamos. Lo único que si obedecemos la palabra, esa viga va siendo más pequeña. Entonces podemos ver el defecto de aquel. Pero debemos de ver las virtudes de aquel y ayudarle en los defectos, no condenarlo. Y mayormente en esta situación donde hay que restaurar un alma. Debemos de tener en cuenta, mire, cuando un pecador viene a los pies de Jesucristo, ¿qué sucede en los cielos? Tiemblan, hay fiesta. Pero usted puede hacer cualquier sanación, puede ver, no hay nada. En los cielos no hay nada de movimiento. Pero cuando un pecador viene y se arrepiente, hay fiesta en los cielos. ¿Sí? Pero todo eso hay que verlo espiritualmente. Espiritualmente. Entonces, vemos el defecto de aquel, pero mi defecto no lo veo. Y lo comparamos con aquel. Y eso es peligroso. Peligroso. Someta a prueba su propia obra. 2 Corintios 13:5. Mire, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Mire, examinaos a vosotros mismos. O sea, mire, introspección, o sea, interna. ¿Cómo estoy? ¿Amo? ¿Soy salvo? ¿Soy hijo de Dios? ¿Amo a mis hermanos?
hago el bien, anuncio el evangelio. Y se examina. Examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Por la fe somos salvos, por gracia somos salvos. ¿La fe dónde? Donde nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que, si estamos en la fe, mire, y vuelve, mire, ratifica, enfatiza, probaos a vosotros mismos. Dice, examinaos. Después dice, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. O sea, nosotros podemos, mire, diezmar, ofrendar, gritar en la iglesia y hablar en lengua, hacer un montón de cositas y ser reprobados. Ser reprobados porque no estamos viviendo conforme a la palabra de Dios. Por esa razón. Y cuanto más cuando alguien ha caído en pecado. Y ese es el grave problema de muchos. Y eso Dios lo sabe. Dios lo sabe. Que los creemos que tan espirituales que no hay que obedecerle al líder, no hay que obedecerle al pastor, no hay que obedecer. A eso les está hablando hoy. Que no se engañen. Que no se engañen. Que ese engaño diabólico de Satanás, si no vea la palabra en Mateo 7, 21, 23, 24, por ahí búsquelo, donde dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, y no todo aquel que hace la voluntad de ¿quién? De mi Padre. Pero en aquel día ellos dirán, oh mire, Señor, pero nosotros hicimos sanaciones, pues levantamos enfermos. Mire, nosotros profetizamos, hablamos en tu nombre. Vea, en el nombre de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y mire, y no son salvos. Mire qué tremendo. ¿Cuántos no vemos así? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hacían todo. ¿Pero qué es Jesucristo? Porque no andaban conforme a la regla del amor. No andaban conforme a la regla de mansedumbre, de piedad, misericordia. No, lo que prevalecía en ellos era el ego, el orgullo, la soberbia, la altivez. Eso es lo que prevalecía. ¿Y cuál fue el destino? Trono blanco, al trono blanco, al lago de fuego. Pero hoy Dios los está hablando a cada uno. Deje el orgullo, dejemos el egoísmo. Todos somos iguales ante Dios. Nadie es más que otro. Usted sabe que todos los bienes de esta tierra para la salvación no sirven para nada. ¿Verdad? Solo es para vivir aquí. Pero la palabra de Dios, que encontramos la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, sí es bueno. Y por eso debemos estar atentos a lo que dice Dios. ¿Cómo estamos? Examinémoslos. ¿Estamos en la fe? Conforme a las Escrituras. Y no andemos condenando al hermano. Busquemos las virtudes en ellos. Busquemos a Jesucristo en esas personas. Y Dios se glorifica. Dios lo va a usar. Dios lo va a usar. Entonces, examinado, probado, o está reprobado. Mire, términos de Cristo. Dice, mire, vamos a ir concluyendo, ya vamos a ir concluyendo. 2 Corintios 10, versículo 12, 17 y 18 dice, mire, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Versículo 17. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. 18. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. ¿Quién es el que alaba? Dios. ¿Quién es el que aprueba? Dios. ¿Quién es el que da el crecimiento? Dios. ¿Quién es el que los hace competentes? Dios. ¿Quién es el que los da misericordia? Dios. Todo es Dios, hermano. Familia de la fe. Familia de sangre. Amigos. Es Dios. No es por tu inteligencia.
No es por tus logros, no es por tu habilidad, no, es por la pura misericordia de Dios que de tal manera amó al mundo bien especial por medio de su Hijo a morir en la cruz del Calvario, donde nosotros teníamos que morir, pero Él nos sustituyó a nosotros para que hoy, mire, estemos en victoria, estemos anunciando la palabra, para que otros alcancen misericordia, así como nosotros hemos alcanzado. Valga la redundancia, por esa misericordia que son nuevas todos los días del Dios creador del cielo y de la tierra. Entonces, no hay que gloriarse, no hay que comparar nuestra obra con la de otro. Mire, cuando Dios está levantando a alguien y lo usa, déle gloria a Dios, démosle gloria a Dios y que le dé más sabiduría, que le dé más sabiduría y que le dé más sabiduría. Y si usted no se la da, es porque no se la pide o pide mal, porque vive perversamente. Pero es cosa particular, cada uno. Entonces, mire, 2 Corintios 10, versículos 12, 17 y 18. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Vea, aquí Pablo estaba hablando. Recuerde que él andaba peleando contra aquellos judaizantes, contra los judíos, ¿verdad?, que imponían la ley de Moisés. Entonces ellos se alababan, altivos, orgullosos. Y eso, pero Pablo dice no, el Espíritu Santo por medio de Pablo dice que no. Mire, midiéndose a sí mismo por sí mismo y comparándose consigo mismo, no son juiciosos. O sea, no hay un sano juicio, porque esa mente está entenebrecida, esa mente está perversa, esa mente está torcida. Recuerde que debe de haber un pensamiento, porque el único pensamiento es el de Cristo que está en la Escritura. Tenemos la mente de Cristo. Si alguien dice que es de Él, debemos de andar como Él anduvo. ¿Como quién? Como nuestro Señor Jesucristo. Él peleaba contra los judaizantes. Y lo mismo es hoy. Hoy no son judaizantes. Somos idólatras. Porque la idolatría trasciende las imágenes. Entonces esa idolatría, nosotros los exalta el ego, el orgullo, la altivez. La altivez. Entonces, más el que se gloría, gloríese en el Señor. Gloria a Dios. ¿Ver? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Solo Él es merecedor de la gloria. Solo Él. Él es el creador del cielo y de la tierra. Jesucristo murió en la cruz del Calvario, dio su vida, derramó su sangre. La gloria es de Él. Es de Él. Y dice, mire, el último versículo, donde estamos, 6, Gálatas 6, versículo 1 al 5. Y dice el 5, porque cada uno llevará su propia carga. Allá dice, sobrellevar la carga ¿de quién? Del que ha caído. Es ayudarle. Yo voy peleando, peleo mi batalla, pero tengo que ayudarlo, tengo que auxiliarlo, hay que ayudarlo, en el nombre de Jesucristo, no en el nombre de nosotros, porque cuando lo hacemos en el nombre de nosotros, es el orgullo destruyéndolo. Yo soy mejor que aquel, ¿cómo voy a caer en ese pecado? Eso es lo que hace, y se cree él, pues que se autojustifica. No, mire, el mismo Espíritu Santo hablaba por medio de Pablo, decía, yo he trabajado, miren, más que todos aquellos, pero no yo, sino la gracia en mí. La gracia es la que debe de operar en cada uno de nosotros para que seamos capaces, mire, de sobrellevar las cargas de otro, no destruirlo, no quemarlo, no condenarlo. Porque cada uno lleva su propia carga. Aquí no hay alguien que lo represente, pero sí podemos ayudar a alguien con palabras de aliento, con oración, con ayuno, llevándole una porción bíblica. Y si en cualquier necesidad que tenga, porque puede suceder que está en pecado, pero hay otras que necesite de algunos bienes y todo eso, entonces allí se debe de actuar. Allí se debe de actuar. Entonces cada uno lleva su propia carga.
Por eso debemos de considerarlos. Cada uno. Mire, Mateo 16, 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mire, tome su cruz. Tomar la cruz. Tenemos que tomar esa cruz. ¿Podemos seguir a Jesucristo sin tomar esa cruz? ¿Podemos seguir a Jesucristo sin llevar nuestras cargas? No se puede. No se puede. Entonces tenemos que tomar esa cruz. Tenemos que llevar esas cargas con todas las corrientes de este mundo. Todo lo perverso que hay en este mundo. Donde hay aflicciones. Donde hay desprecio. Donde hay maltratos. De todo. Pero esas cargas hay que llevarlas. Pero también sobrellevar la carga de otros. Eso es lo que Dios quiere. Tome su cruz. Estemos seguros que llevamos la cruz, porque si no, dice que no, estemos reprobados. Podemos estar reprobados. Podemos estar reprobados. Mire, el último versículo, 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos vamos a entrar, ¿ven?, a ese tribunal. Todo aquel que se salve, todo aquel que reciba a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de su vida y permanezca en ese camino, va a entrar al tribunal. Y allí no le va a servir que diga, no, que Julano pecó. Y pensó mal usted, lo condenó, comparó su obra con el que estaba caído en pecado, lo destruyó, lo desmenuzó, lo enterró, lo consumió. Y ahí lo agarra. Mira, ¿te acuerdas de esto? Va a salir soldado raso, no va a tener barritas, estrellitas, nada, coronas, galardones. ¿Por qué? Por desobediente. Por desobediente. Mire, familia de sangre, familia de la fe, amigos, esta palabra atesórela, pero póngala en práctica. Póngala en práctica. Para agradar a Dios. Para agradar a Dios. Porque muchos, cuando una persona tiene un espíritu de mansedumbre o de humildad, a veces se burlan. Se burlan. Pero más no saben que Dios mira de cerca al humilde, pero al orgulloso de lejos. Hoy es la noche que cada uno debemos de reflexionar. Estamos siendo regenerados. No tiene por qué andar comparando su obra con la de otro. No. Ya lo dice la palabra. Su obra, métala, sométala a prueba. Y de esa obra suya se puede gloriar. De su gloria, no de otro. Ah, yo soy mejor que aquel. Yo puedo ser mejor que aquel. Y comienza erróneamente. Pero ahora Dios los ha hablado, nos ha quitado las vendas. ¿Cómo debemos de actuar cuando un hermano o hermana cae en pecado? Advertencia. Aquellos que dicen ser algo, que piensan ser algo y no son nada. Claro, ante Dios somos algo. Tenemos un valor, sí. Tenemos un valor ante Dios. Pero cuando está hablando de este punto específico de la espiritualidad, no siendo nada, porque todo viene de Dios. Dios provee todo. Por esa razón, todo lo que hacemos no es por nuestra habilidad o capacidad, sino es el poder del Espíritu Santo. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Hay fe, gozo, paz, amor, paciencia, templanza, el fruto del Espíritu Santo. Pero ese fruto lo produce ¿quién? El Espíritu Santo. Bueno, Dios los bendiga y sigamos adelante. No desmaye. Como siempre lo digo,
Mire, si usted tiene algo, un pecado, no le dé pena, porque esa pena lo va a llevar al infierno. Busque a su pastor, busque a nuestro pastor o su pastor, búsquelo, lleguen de él. Caí, soy soldado caído, soy soldado herido, pastor. Fíjese, esto y esto y esto. Porque encontrar en las congregaciones gente así, con espíritu y mansedumbre, es especie en extinción. Pero Dios está levantando gente, Dios está levantando hombres y mujeres con ese perfil, porque el que murió en la cruz del Calvario es nuestro Señor Jesucristo, y Él es el juez, Él es el que va a juzgar todo. Mire, todos los secretos, todo lo invisible, todo lo que no sabemos, los misterios, Él lo sabe todo. Bueno, es que ahí está la advertencia. Deje la religión. No se crea más que otros. Si usted lee, por ejemplo, en Filipenses 2:5, por allí búsquelo, que dice que hay que ver como superiores a los otros. ¿Quiénes los otros? A nuestros hermanos. Mire, ver como superiores a los demás. ¿Le queda de tarea? ¿Me queda de tarea? Nos queda de tarea. Bueno, Dios los bendiga. Bueno, gracias te doy, Señor, esta noche, Padre eterno. Si alguien ha sido tocado por la palabra, allí donde estás puedes confesarle los pecados a nuestro Señor Jesucristo. Él es amplio para perdonar. Todo pecado, no importa el pecado que sea, Él te perdona. Porque ya una vez tú te arrepientes, pues es imposible que blasfemes contra el Espíritu Santo. Pero ahorita estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Si no tienes a Jesucristo, estás blasfemando. Entonces, ¿es pecado qué? Pero hoy te arrepentís, si vienes a los pies de Cristo, confiesas tus pecados, Él, mire, te recibe. Y pasas a ser hijo de Dios. Y comienzas a caminar conforme a la palabra, a obedecer, a congregarte, tener tu pastor, porque no hay oveja sin pastor. No hay oveja sin pastor. O pastor sin ovejas, no. Es como un capitán sin tropa, no es capitán. O tropa sin capitán, no es tropa, pueden ser unos maleantes, perversos. Por eso hoy, esta noche, si Dios ha tocado tu corazón, tu mente, tu ser, arrepiéntete. Arrepiéntete. Confiésale los pecados y Él te perdonará. Y aquel que está todavía en las casas, retenido, tú sabes, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Y tú bien lo sabes. Pero debes de tener un espíritu de mansedumbre. Manso. Obediente a la palabra, a la Biblia. Para ser moldeado. Para ser forjado al carácter de Cristo. Hoy es cuando deja tu casa ya. Deja. Congrégate. Congrégate. Bueno, gracias, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Tu palabra ha sido entregada, Señor, tal como tú la has escrito, Dios Santo. Esa palabra viva, esa palabra de poder, Señor, que ha llegado a los corazones. Ahora te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que esa palabra haya cabida en cada uno de nosotros y nos dé ese crecimiento que tanto necesitamos, Padre eterno, para acercarlos cada día más a ti, Señor, conociendo, Señor, la gracia, conociendo, Señor, a nuestro Señor Jesucristo, Padre celestial, y trabajando, sirviendo, Señor, en tu obra maravillosa que tú has dejado, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo, Padre eterno. Bendice a cada uno de aquellos que han escuchado o que escucharán también este mensaje, Señor, para que reflexionen, para que hagan un alto en su vida y vean para dónde van, esa opción perdida, y den media vuelta arrepintiéndose, Señor, y vean y pongan la mirada en nuestro Señor Jesucristo, que es el consumador de la vida, el consumador de la fe, es el creador
de todo. Padre, bendícelos. Tómalos, Padre Celestial, en tus manos, Señor, por medio del Espíritu Santo, para que sientan, Señor, tu presencia, Padre eterno, y vengan a la fe. Vengan a la fe. Todo aquel que esté enfermo, Señor, haz prodigios, haz milagros, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Donde quiera que esté alguien, Señor, extiende tu mano poderosa, Padre Celestial, y reciban la sanación. Reciban la sanación, Señor, por tu palabra, por tu palabra. Gracias, bendito Dios, por mi familia, por las amistades, por la familia de la fe, Señor. Gracias, bendito Dios. Y ilumínalos, revélalos. Inspíralos, Señor, en la oración, en la lectura de la palabra, Padre eterno, en ayunar, Señor, en anunciar la palabra, en servir. Inspíralos, Padre celestial, así como inspiraste a aquellos hombres, Señor, a aquellos profetas, Padre eterno, para que cumplieran la ley de Cristo, que es el amor. Debemos de amar cada uno al prójimo. Mire, y el estándar que Dios, gracias porque tú lo has dejado, es amar al enemigo. Porque ¿de qué sirve amar al que me ama y estoy odiando al enemigo? Entonces tenemos que amar aún hasta el enemigo. Bueno, entregada la palabra, Dios los bendiga nuevamente. Y pues cuando Dios ponga palabra, pues vamos a darla. Vamos a darla. Saludes. Y como siempre, pues ya a esta hora, vean, buen provecho, ¿verdad? Porque, bueno, a mí me está esperando algo por ahí, ¿verdad? En la cocina. Gracias a Dios, ¿verdad? Hay que darle gracias a Dios, porque Él provee. Él provee. Entonces, buen provecho, ¿sí? Feliz noche. Amen a su esposa, amen a su esposo, a su mamá, a su papá, a sus hijos, su prójimo en general. La ley de Jesucristo es amar. Y entonces seremos capaces para restaurar a aquel que está en pecado. Y restaurarlo, levantarlo, para que siga caminando en esta milicia del ejército de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Dios los bendiga.